Confieso que el título que me sugirieron para esta charla, La sexualidad en el sacerdote, me dejó inicialmente un tanto perplejo, porque parece más lógico encarar este tema como castidad sacerdotal o educación en la afectividad. Sin embargo, me pareció bueno tomar el título tal cual y tratar de poner en términos claros qué debería entenderse por la sexualidad en el sacerdote. Por lo tanto, voy a encarar el tema pasando por 3 puntos. Primero, propiamente, ¿qué es la sexualidad del sacerdote? Segundo, algunos problemas que pueden conllevar desórdenes en la sexualidad. Y tercero, el trabajo en la afectividad gozosa. Ante todo, es fundamental que dejemos en claro que la sexualidad de una persona no se confunde con su genitalidad, ni con el ejercicio sexual. El Catecismo en el número 2332 dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Por tanto, hablar de sexualidad implica hablar de toda la persona. En el número siguiente, el mismo Catecismo dice: corresponde a cada uno, varón y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Número 2333. La sexualidad se da, pues, de 2 modos, como vemos, como varón o como mujer. Y las diferencias entre un sexo y otro se verifican en esos 3 planos señalados por el texto: el físico, el moral y el espiritual. Esto nos indica de alguna manera los diversos ámbitos que abarca la sexualidad. Segunda cosa que quiero dejar en claro es que esta charla está dirigida al tema de la sexualidad en el sacerdote y, por añadidura, en el sacerdote religioso. El sacerdote religioso es, desde un punto de vista meramente fenoménico, un hombre célibe por libre decisión. Por lo tanto, de eso tratamos aquí, de la sexualidad del varón que es célibe. No voy a hablar ni de la sexualidad femenina, ni tampoco de la del varón desposado, ¿no? Tomando lo que dice entonces el Catecismo, que son en esos párrafos que acabo de citar, distingo en la vivencia normal de la sexualidad del sacerdote célibe 4 dimensiones, que son, de la más externa a la más profunda, su genitalidad, la afectividad, las convicciones morales y el mundo de las convicciones espirituales. El varón célibe, y cuando digo entonces célibe me refiero al voluntariamente tal y no al que circunstancialmente es célibe porque todavía no encontró con quién casarse, es alguien que ha decidido renunciar al ejercicio de su sexualidad por el reino de los cielos, es decir, por amor a Jesucristo y a su Iglesia. El ejercicio de la sexualidad no se reduce, sin embargo, al contacto físico, sexual, corporal con otra persona, sino a todo tipo de contacto que tenga connotaciones sexuales. Por lo tanto, aquí también hay que incluir lo que podríamos llamar contacto visual y contacto auditivo y de cualquier otro de los sentidos. Oír y ver con intenciones de goce sexual, sea este goce completo o incompleto, es entonces una claudicación del compromiso de vida célibe. Por eso Jesucristo dijo: quien mira a una mujer deseándola, adultera con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Porque el ejercicio de la sexualidad es exclusivo del amor, es una expresión del amor, de un amor concreto, que es el amor conyugal. Y amor implica donación. Amor y donación son sinónimos. Solo es lícito, por tanto, poner un acto sexual para amar, por lo tanto, para darse, ¿no? Ahora bien, quien ya se ha dado totalmente y definitivamente a alguien no tiene más nada propio que dar a otra persona distinta de aquella que recibió lo que le ha dado. El esposo que ya se dio por el matrimonio a una mujer concreta no tiene ya nada propio para darle a otra persona. El varón que se ha dado en un voto o una promesa de celibato a Dios está en la misma situación.
A diferencia de estos, el que todavía es soltero, bueno, puede pensar en darse a alguien en concreto porque todavía se posee a sí mismo, pero esa donación tendrá que ser propiamente donación. Si es donación, se hace frente a testigos, en público, y qué es lo que hace toda persona cuando se casa. Antes no puede, de la misma manera que yo no puedo sacar un auto de una agencia sin primero firmar los papeles por los cuales ese auto pasa a pertenecerme y sin pagar lo que vale. De este modo, entonces, una persona que no mira para darse, sino desea para darse, sino toca a otro para darse, no queda otra que lo esté haciendo para poseer, porque o las opciones son dos, o uno se da o uno toma. De ahí que todo ejercicio de la sexualidad, sea visual, auditiva, táctil, etcétera, se inscriba o en la lógica del darse, la lógica del amor verdadero, sino por el contrario tiene que inscribirse en la lógica del usar. O se da a otro o se usa del otro. Por eso el sexo fuera del acto amoroso que solamente se puede dar en el matrimonio, donde ha habido un sello y una entrega pública de un varón a una mujer, de una mujer a un varón concreto, fuera de este contexto, el uso del sexo siempre sea un acto utilitarista, un acto donde se usa a la otra persona para el propio disfrute. Aunque uno quizá esté pensando equivocadamente que se está dando, en realidad no se está dando, está usando. Por tanto, entonces, en el nivel de la genitalidad, el célibe debe guardarse totalmente respecto de todos los sentidos externos, porque él, al haberse dado completamente, al haber entregado esa capacidad sexual a Dios por un voto o por una promesa, no tiene derecho al cuerpo de ninguna otra persona, lo que implica entonces la obligación de abstenerse no solo de poseerlo físicamente, sino también visualmente, auditivamente, o cualquiera de los sentidos externos de la persona. La mirada deliberada del otro en tanto objeto sexual, o sea, para gozarse en el cuerpo del otro, es una posesión ilegítima, aunque sea meramente tendencial, o sea, del corazón, del deseo, de la mirada, como afirma Jesucristo en ese texto que antes hemos citado, ¿no? Para poder llevar entonces con señorío esta abstención que le corresponde al hombre célibe, es decir, con señorío, con serenidad, con alegría, el sacerdote tiene que ser dueño de sus actos externos. Estos tienen que responder a las convicciones de su voluntad. Pero esto no es posible si no es dueño previamente de su mundo interior afectivo. De ahí que lo anterior, el dominio de la genitalidad, suponga el dominio de la afectividad. Esto está en el mismo texto de Jesucristo que ya hemos citado. Quien mira a una mujer deseándola, ¿no?, ya cometió adulterio en su corazón. El deseo, el corazón, son referencias al mundo interior de la persona. La mirada, ¿no?, es por lo tanto expresión de la interioridad, expresión del deseo. Allí entonces es donde radica el equilibrio o la falta de equilibrio en el mundo interior de la persona. Este mundo interior es, por un lado, el mundo de los sentidos internos, en particular las facultades imaginativas, fantasía, memoria, cogitativa, y de los apetitos de la afectividad humana que radican en el apetito sensible, concupiscible e irascible. Y además de esto, en las facultades espirituales, la inteligencia y la voluntad, porque aquí estamos hablando de la afectividad humana, la cual solo puede existir ordenadamente al estar integrada en la totalidad de la persona, lo que significa el dominio o estar al servicio de la inteligencia y de la voluntad. Porque en el ser humano no puede haber afectividad equilibrada independientemente del influjo determinante de la voluntad, o sea, de la inteligencia y la voluntad. Si la esfera racional no ordena positivamente el mundo afectivo, éste estará sí o sí desequilibrado. Primero porque hablamos, como he dicho, del hombre, que es una unidad. Segundo, porque hablamos de una naturaleza herida por el pecado original. No debemos nunca perder de vista esta verdad fundamental de nuestra fe. Lo afectivo, sin dominio positivo, tiende siempre al desorden.
Y este desorden puede darse de dos modos diversos según dos posibles desequilibrios. O bien de un modo desequilibrado donde tenemos una suerte de esquema en el cual los afectos están en primer lugar, luego la inteligencia y finalmente la voluntad, o en una segunda posibilidad donde la inteligencia está primero, luego vienen los afectos y rezagadamente aparece la voluntad. ¿Qué son estos dos modelos? El primer modelo es el apasionado. En el Primani dominan los afectos, la pasión, la inteligencia viene después aplicada a justificar las actitudes pasionales y la voluntad finalmente está totalmente empobrecida, carece de influjo vital. El segundo caso es el abúlico bien pensante, es decir, alguien que juzga quizá especulativamente bien, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que está mal, llega incluso a hacer planes, los desearía, pero la voluntad no tiene fuerza para ejecutar el bien, porque su afectividad es la que manipula la vida. Esta persona es por eso inconstante, débil, floja, incapaz de perseverar en sus propósitos y normalmente llora sus fracasos y su impotencia espiritual. El hombre equilibrado, en cambio, es un tercer modelo distinto de estos dos. En este la inteligencia está en primer lugar, junto con ella está la voluntad y finalmente vienen en complemento e integrado los afectos. Este piensa bien, por eso es que puse en primer lugar la inteligencia. Piensa bien en el orden natural y piensa bien en el orden sobrenatural. En él la voluntad tiene la eficacia suficiente para plasmar los planes trazados por la inteligencia, para triunfar también de los tirones que a veces pega si oscila afectividad. Recuerden, he dicho, el hombre es una naturaleza herida. Finalmente vienen los afectos en perfecta integración en la persona. Son racionales, es decir, traspasados, permeados de racionalidad. Por eso pueden brindar el tono apropiado a la vida, se hacen vitales en las convicciones y en la lucha personal. Ahora bien, estos dos planos entonces, ¿no es cierto? La genitalidad integrada a su vez en una afectividad ordenada, no es posible si no hay un marco más amplio que es el de la sólida convicción moral. Para esto no basta conocer la moral, sino que tiene que estar interiorizada. Creo que la mayoría de los sacerdotes que obran moralmente mal conocen, sin embargo, de forma sustancial la moral. No me refiero, evidentemente, a aquellos que el progresismo moral ha deformado también doctrinalmente. La ética de la situación, el consecuencialismo, el teleologismo, los errores sobre la conciencia moral y sobre la ley natural, sobre la opción fundamental, etc. Todo aquello que refutó San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor es el cáncer de la ética natural y de la teología moral. Sobre este cimiento no se puede construir nada, es decir, no se puede edificar nada, porque es edificar sobre arena o sobre agua o incluso sobre barro si se quiere, ¿no? Si se llama mal al bien y bien al mal y se determina que cada uno puede indicar lo que a él le parece que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que puede seguirlo legítimamente, todo lo que estamos diciendo carece de sentido. La ética tradicional carece de sentido, la teología moral carece de sentido, pero también carece de sentido el Evangelio y la misma doctrina de la Iglesia. Por eso, quienes piensan así y llevan las consecuencias de esta doctrina a sus últimos desarrollos, muchos de ellos terminan por apagar la luz y se van de la Iglesia o al menos dejan el ministerio. Por lo tanto, entonces no me refiero, cuando digo la necesidad de conocer, de tener convicciones morales, no me refiero a este tipo de personas, me refiero a los que conocen la moral. Pero vuelvo a insistir, no basta con conocer la moral, es necesario tenerla realmente interiorizada. Porque creo que hay muchas personas que conocen los 10 mandamientos, pero no tienen con naturalidad con muchos de los bienes que ellos tutelan. Por ejemplo, saben que no hay que mentir, saben que la falsedad está mal, pero no tienen una atracción, no experimentan una atracción por la verdad o una repulsa natural por el error, por la falsedad,
tan grande que los proteja, por ejemplo, de la inclinación de decir a veces al menos medias verdades e incluso a otras veces mentiras pequeñas, y de ahí evidentemente se pasa a cualquier otro tipo de duplicidad, de doble vida, de turbiedad en la vida. Hay quienes, por ejemplo, saben que no hay que fornicar ni cometer actos impuros, pero no tienen con naturalidad, con la castidad, al punto tal de entender la intrínseca belleza que ésta tiene como para que esto los preserve, por ejemplo, de coqueteos visuales, de una curiosidad un tanto sucia, de mirar, aunque más no sea fugazmente, la fruta a la que renunciaron con sus votos, de evitar un cierto donjuanismo y un juego peligroso con sus afectos, ¿no? Esa falta de interioridad con este mandamiento en particular, o con el valor que tutela, la castidad tutelada por ese mandamiento, los hace ver solamente algo grave en los actos más externos, pero en lo más interior se pierde, porque falta la connaturalidad. La falta de interioridad en general de los mandamientos hace, por lo tanto, que se sepa qué está permitido y qué está prohibido, pero esto no basta para que se entienda cordialmente, es decir, con el corazón, que es lo que se quiere decir cuando se usa la palabra con naturalidad. Por lo tanto, entonces, para que la genitalidad esté ordenada, tiene que estar insertada dentro de una afectividad ordenada, y para que la afectividad esté ordenada, tiene que estar a su vez, entonces, subsumida en una seria convicción moral perfectamente integrada. Pero, y este es el último marco, para esto hacen falta a su vez sólidos fundamentos espirituales. La agudeza moral, en definitiva, la otorga la familiaridad con el Evangelio. Solo una profunda relación con la Sagrada Escritura, con la doctrina bíblica, en particular, si se quiere, con el Sermón de la Montaña, con la doctrina de la cruz, todo esto leído, releído, meditado, penetrado en la oración, en la meditación, solo esto, digo, pueden elevar estas verdades al rango de convicciones profundas. Y junto con esto podemos añadir también la familiaridad con los santos. Lo que no se agota, ojo, con la lectura, la mera lectura de biografías, de hagiografías, sino que es necesario, cuando digo familiaridad con los santos, meterse en el interior de los santos, o al menos de algunos santos, para poder ver las cosas con sus ojos, amarlas con su corazón, juzgarlas con su misma inteligencia. Por eso se pueden leer quizá muchas vidas de santos, pero solo se pueden tener unos pocos como amigos. Cada uno tendrá que ver quién le calza mejor y hacerse amigo suyo con la lectura y la meditación de sus ideas, no solamente de sus hechos, de sus ideas. Será para algunos quizá un Don Orione, para otros San Juan de la Cruz, San Ignacio, San Juan Pablo II, San Francisco, Don Bosco, etc. Cada cual verá con quién puede establecer mejor sintonía. Pero no hay que ser superficiales en esto. Los santos tienen muchos admiradores, pero tienen pocos amigos. Los primeros no pasan de esto, no pasan de admiradores. Los amigos, en cambio, son aquellos que tarde o temprano terminan ellos mismos siendo santos. Segundo lugar, así como hemos visto entonces cómo es todo este organismo, digamos, de la sexualidad equilibrada, dónde se inserta, dónde está ese universo, esa constelación, ¿no?, que es la afectividad ordenada, que es una sólida convicción moral, que es una convicción sobrenatural, evangélica, ¿no? Debemos ver ahora qué pasa cuando esto no es así, cuando esto no está perfectamente integrado, ¿no? Por eso entonces quiero mencionar ahora algunos, no todos, porque es imposible en una charla, algunos problemas de la vida espiritual y afectiva del sacerdote, que mutatis mutandis también vale para todo hombre, ¿no?, pero en particular el sacerdote, que pueden afectar a su vida con repercusiones en la esfera sexual, ya que ha sido el tema propuesto en particular. Bueno, partamos de un hecho. Hay sacerdotes y religiosos que llegan a la madurez de su vida con una gran alegría de haberse entregado a Dios y sin la triste sombra de haber manchado, aunque solo haya sido una vez, la fidelidad de su corazón con pecados contra la castidad. Pero hay otros, quizás sean pocos, quizás ciertamente sean muchos menos que los anteriores, pero que existen y que navegan, algunos desde los mismos comienzos de su ministerio, en medio de una tormenta afectiva
que cuando no hunde la barca, por lo menos hace que la navegación se convierta en un trayecto bastante amargo. Lo que suele suceder es algo que señalaba muchas veces el padre Victorino Ortego, primera vocación del clero sanrafaelino, quien vivió con nosotros los últimos años de vida, el cual comparaba, decía, a los sacerdotes con los aviones. Decía, se parecen mucho, porque dice, los aviones cuando están en vuelo no son noticias, parece obvio que tienen que volar, para eso han sido hechos. Pero cuando uno solo de ellos se cae, se convierte en una noticia en todos los diarios. Lo mismo dice ocurre con los sacerdotes. Los que andan bien son la mayoría, como los aviones. Miles de aviones surcan el cielo y a veces en un año se estrellan 1 o 2 aviones nada más. Sin embargo, como digo, eso son noticias. Lo mismo ocurre entonces los sacerdotes. La mayoría quizá vive bien su sacerdocio, ¿no? Pero no son noticias. Basta, en cambio, que algunos se estrelle para que ellos sean los que acaparen la atención de todo el mundo y para que parezca que el 99% de todos los sacerdotes les debe pasar lo mismo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Pues bien, ahora nos referimos a ese pequeño número de los que vuelan mal, de los que hacen aterrizajes a veces forzosos y de los que se dan porrazos de padre y madre y algunos con desastres para toda la vida. Entre estos, ¿no?, los problemas que los llevan a este cuadro que estoy describiendo suelen ser de 3 órdenes. El primer orden es el orden intelectual, con tentaciones especialmente contra la fe, que pueden terminar en claudicaciones en la fe. Segundo lugar, con problemas de la voluntad, la bulia o la falta de voluntad, cuyas hijas son la mediocridad, la tibieza, y en otro orden de cosas, también de la voluntad, la avaricia, o sea, cuando se empieza a reemplazar el amor de Dios por el amor a Mamona. Y en tercer lugar, los desórdenes de la afectividad, sobre todo de la castidad y de la sensualidad, que son los que ahora nos interesa. Menciono los otros dos para que no quede la idea, porque estamos hablando de este tema, de que estos son los únicos problemas que afectan al sacerdote, ¿no? Como digo, los otros dos afectan y puede ser que en algunos lugares sean los que más afectan todavía, ¿no? Bien, volviendo entonces ahora restringiéndonos a los desórdenes en el orden de la afectividad y de la sexualidad, hay que recordar que detrás de todo desorden sexual hay un desorden afectivo, aunque no todo desorden afectivo termina volcándose en un desorden sexual, ¿no? Hay muchos que tienen problemas puramente afectivos y se detienen ahí, ¿no? Ahora bien, todos los desórdenes que se manifiestan en la sexualidad, en una mala sexualidad, implican evidentemente un desorden de la afectividad. Y considero concretamente que los 3 principales desórdenes que se dan aquí, que tienen repercusiones, todos ellos, ¿no?, en la sexualidad, tienen que ver con una madurez inalcanzada. ¿Cuáles son? En primer lugar, lo que llamaría el infantilismo afectivo. Esto se da cuando se instalan en un adulto los vicios y los defectos de un niño. Estos defectos o desequilibrios pueden ser la dependencia excesiva de otros, la irresponsabilidad, el egoísmo exacerbado, la imprudencia en el gobierno personal o en el gobierno de otros, etc., ¿no? A menudo, cuando esto llega al desorden sexual, dije que no siempre en todos los casos llega, pero cuando llega, lo que solemos tener aquí son problemas de impureza solitaria. Problemas de impureza solitaria que dejan en evidencia un problema de inmadurez en la personalidad, como en cualquier adulto. Cuando un adulto tiene problemas de masturbación es porque evidentemente se ha fijado en él, ha quedado anquilosado en él algún problema de falta de desarrollo afectivo, psíquico, espiritual en su vida, ¿no? El vicio solitario además implica casi siempre un problema grave de desgobierno de la fantasía, ¿no? Y es tan frustrante en tanto deseo sexual malogrado, o sea, jamás satisfecho porque carece de contacto con un objeto sexual real, que empuja a usar mal la fantasía y muchas veces a la búsqueda de la pornografía, con lo cual se abre la caja de Pandora y se convierte en algo así como ponerse patines para bajar con ellos un tobogán al final del cual tenemos una pared de cemento. El final evidentemente lo podemos imaginar.
En segundo lugar, tenemos un segundo vicio que podemos llamarlo adolescencia afectiva, ¿no? Adolescencia afectiva desordenada, ¿no? Es de alguna manera una suerte de perpetuación de la edad del pavo, para usar una expresión vulgar. Aquí nos encontramos con la instalación en un adulto, en nuestro caso de un consagrado, de los defectos y vicios del adolescente. El adolescente se caracteriza ¿por qué? Y por el afán de conquista, porque en la adolescencia se descubre el otro sexo y empieza entonces la atracción por él. La adolescencia es por eso la etapa del primer noviazgo, o bien de sus sucedáneos, como es el flirteo, el coqueteo, el afán de agradar, de conquistar, ¿no? Cuando esto se da en un adulto, lo que aparecen es imprudencia en el trato con las mujeres, vanidad, facherismo, el volcarse incluso a lo externo, al cuidado por la ropa, por el peinado, por las cosas materiales que son las que a uno lo pueden hacer lucir, la superficialidad o incluso el tornarse enamoradizo. Los que tienen este problema se convierten a veces en una suerte de don Juanes, que en algunos casos puede llegar a ser incluso una adicción. Hay una adicción que de hecho tiene este nombre, adicción al don Juanismo, ¿no? Esto puede incluir caídas en la fornicación, dificultades con la masturbación, con la pornografía, es decir, incluye también los otros problemas del infantilismo, ¿no?, que ya mencioné antes. Y siempre, en todos los casos, es un problema de gran angustia, desazón por la vida, mediocridad, tristeza y fracaso. El tercer fenómeno es una suerte de vejez corrompida. Es una inmadurez especial, porque parece como si la persona, en vez de llegar a sazón, a madurez, se hubiese podrido antes de tiempo. Porque los hombres y la fruta son distintos. La fruta nosotros vemos que tienen 3 periodos, ¿no? Un periodo donde están verdes, un periodo de maduración, de madurez, y luego se pudren si no se las comen, ¿no? Los hombres, en cambio, pasan por un periodo de preparación a la madurez, pero si alcanzan la madurez, esa madurez se va profundizando cada vez más. El ser humano, como este proceso de maduración no se da como en una fruta, en algo físico, sino en las facultades espirituales, puede seguir indefinidamente madurando. Por eso una persona anciana puede ser mucho más madura espiritualmente de lo que era a los 40 años, a los 50 años, ¿no? Así tenemos los ancianos sabios y prudentes, ¿no? Como digo, porque la madurez aquí es madurez de facultades espirituales que son infinitas en potencia, en su capacidad de madurar, ¿no? Lo que sucede es que cuando la persona pasa, ¿no?, de ese periodo de inmadurez, se va perpetuando y no llega a la madurez, a veces lo que hace es pegar un salto, saltando por encima de la madurez y pasando a un sucedáneo de la madurez, que es el avejentamiento psicológico y afectivo, una suerte de corrupción, es lo que el vulgo llama los viejos verdes, ¿no?, que muchos de ellos no son viejos por la edad, sino psicológicamente. ¿Y por qué viejos? Porque ciertamente estos vicios avejentan el alma, la hacen decrépita. En mi apostolado particular y en el asesoramiento que durante años he venido haciendo de psicólogos que trabajan con distintos problemas, he conocido muchas personas con este problema, así como también he tratado a adictos al sexo, al donjuanismo, ¿no? Y una de las cosas que he notado siempre es el profundo envejecimiento que todos estos vicios, también los que ya mencioné antes, producen en la persona. A veces en el aspecto exterior, en la mirada, en sus ideas, ¿no? Y del mismo modo también he visto el milagro del rejuvenecimiento que se produce cuando comienzan o vuelven a vivir bien, ¿no? Aquí lo que estamos entonces, cuando estamos en este avejentamiento de la persona, envejecimiento de la persona, estamos frente a una afectividad traumática. Algunas veces con problemas sexuales, otras no, pero igualmente siempre con problemas afectivos serios. Suelen manifestarse aquí problemas diversos que señaló muy bien el padre Luis Mendizábal en su libro de Dirección Espiritual, en un capítulo que dedica a las crisis en la castidad en las diversas edades de la vida. Entonces, justamente cuando habla de la vida madura y de la vejez, dice, cuando no se da una verdadera madurez, aquí pueden aparecer justamente algunos problemas que él menciona
con estos títulos: sentimientos desordenados de soledad afectiva, por eso empiezan a buscar compañías indebidas, necesidad de compañía, sobre todo de personas del otro sexo, sentimientos de esterilidad, es decir, de no verse fecundos sacerdotalmente, que es algo análogo a lo que le sucede a algunas mujeres cuando llegan a la menopausia. También aparece a veces en algunos el complejo de se me está pasando la hora, como la necesidad de probar si todavía se es viril, y por eso se ven algunos sacerdotes que coquetean delante de mujeres solo para ver si todavía son capaces de despertar algún interés, algún atractivo en los demás, quizás sin intención de ir más allá, ¿no? En el sentimiento también de frustración sexual, los que, por ejemplo, empiezan de pronto a sentir que se les pasó la vida sin haber experimentado lo que es la vida sexual o afectiva con personas de otro sexo, lo cual evidentemente también implica un defecto que tiene en su base problemas de fe en el valor de la consagración religiosa, en el valor de lo que es el celibato, de lo que es el voto de castidad. Todo esto lamentablemente ha sido un espectáculo muy repetido, especialmente en las 2 décadas posteriores al concilio, marcadas por miles de defecciones de sacerdotes ya mayores, incluso cincuentones, sesentones, que dejaron el ministerio por alguno de estos motivos que he señalado. Ahí tenemos pues entonces el cuadro de los distintos defectos que se pueden presentar. Por último, mencionemos algunos principios prácticos para educar la castidad. En la exhortación Vita Consecrata, San Juan Pablo II habló incluso de una práctica gozosa de la castidad perfecta y también de una experiencia verdaderamente liberadora de la castidad, porque él decía: la castidad plenamente vivida y la afectividad ordenada es una plenitud de libertad y debe producir una personalidad particularmente libre. Quisiera leer un pasaje muy clarividente de esa exhortación, es el número 88, y dice así: es necesario que la vida consagrada presente al mundo de hoy ejemplos de una castidad vivida por hombres y mujeres que demuestren equilibrio, dominio de sí mismos, iniciativa, madurez psicológica y afectiva. Gracias a este testimonio se ofrece al amor humano un punto de referencia seguro que la persona consagrada encuentra en la contemplación del amor trinitario que nos ha sido revelado en Cristo. Precisamente porque está inmersa en este misterio, la persona consagrada se siente capaz de un amor radical y universal que le da la fuerza del autodominio y de la disciplina necesarios para no caer en la esclavitud de los sentidos y de los instintos. La castidad consagrada aparece de este modo como una experiencia de alegría y de libertad. Iluminada por la fe en los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis 21, ofrece también estímulos valiosos para la educación en la castidad propia de otros estados de vida. Hasta aquí este texto del Papa Santo. Si la vida consagrada debe presentar al mundo de hoy este tipo de modelos, es entonces porque los puede producir. Notemos que el Papa coloca la fuente de la madurez psicológica y de la alegría sobrenatural de la castidad del consagrado en la contemplación del amor trinitario revelado en Cristo. O sea, que la fuente última del equilibrio afectivo es la oración profunda y contemplativa de los misterios de Cristo y de la Trinidad. De este modo, el consagrado, puede convertirse en un referente del amor humano, el amor de los novios, de los matrimonios, de los hijos por los padres, de los padres por los hijos, de los hermanos entre sí. Cumple pues entonces una función mediadora. Lo que su contemplación plasma en el propio consagrado hace de modelo para ser contemplado por los llamados a alguno de los distintos amores, principalmente humanos. ¿Cómo se llega a plasmar entonces esa castidad? A través de lo que un documento magisterial llama Pedagogía de la Castidad Consagrada. Este documento es la instrucción Orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos, publicada en el año 1990 por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, ¿no? Allí, en el número 13,
da una suerte de principios, o mejor si se quiere, ofrece ciertos recursos, o recuerda ciertos recursos por los cuales uno puede justamente producir esta pedagogía de la castidad, ir aprendiendo el itinerario de la castidad. ¿Cuáles son estos recursos? En primer lugar, señala el conservar la alegría y la acción de gracias por el amor personal con que cada uno ha sido mirado y elegido por Cristo. Es decir, el ver el celibato y la castidad como dones, como un don, como un regalo, no como una carga, no como una condición que hay que tolerar si se quiere ser sacerdote o si se quiere vivir en una comunidad religiosa, por lo menos los sacerdotes en el rito latino, los religiosos en cualquiera de los ritos, ¿no? Esto es muy importante. Si no se ve como don la castidad, difícilmente va a producir una alegría, un gozo en ella. Uno se goza en los regalos, ¿no? Solamente en eso. No se goza nunca en las imposiciones. Entonces, primera cosa es la concepción que nosotros tenemos de esta vida célibe o casta, ¿no? como un regalo que particularmente nos ha hecho a Dios, nos ha elegido a nosotros para regalarnos esto, ¿no? Segundo lugar, el fomentar la frecuente recepción del sacramento de la reconciliación, el recurso a una dirección espiritual regular y el compartir el verdadero amor fraterno en comunidad concretizado en relaciones francas y cordiales. Dicho de otra manera, 3 pilares: confesión frecuente, dirección espiritual seria y también frecuente, y vida fraterna verdaderamente vivida, vida en forma plena. Vida fraterna que tiene que ser realista, es decir, con las personas con las que me ha tocado vivir. Porque a veces uno dice, no, si yo viviera en otra comunidad, si aquí estuvieran fulano y fulano, eso sería muy distinto. Pero eso es utópico. La realidad es, tengo los que tengo. Y con ellos son los que debo tratar de establecer relaciones sanas, por lo menos de mi parte. Si eso después vuelve a uno de parte de los demás, eso hay que dejarlo en las manos de Dios. Pero por lo menos uno establecer los puentes. Por lo menos de un lado hay que empezar a construir el puente, ¿no? En tercer lugar, hacer conocer el valor del cuerpo, su significación, educar para una elemental higiene corporal, sueño, deporte, esparcimientos, alimentación, etc. Es decir, nos está diciendo aquí el equilibrio físico, que es la base para una afectividad ordenada, un sueño equilibrado, deporte en la vida, tener esparcimiento, la virtud de la recreación, todo esto es elemental, esto es de sana psicología. Si de una vida físicamente desordenada pueden venir trastornos depresivos o neurasténicos, evidentemente también pueden venir desórdenes para la castidad y para la afectividad en general, ¿no? En cuarto lugar, señala la importancia de ofrecer las nociones fundamentales sobre la sexualidad masculina y femenina, con sus connotaciones físicas, psicológicas y espirituales, ¿no? Me parece que esto puede ser bien satisfecho con cualquier manual serio de antropología y también con los mismos documentos del magisterio, por lo menos algunos de ellos que tratan de estos temas. Señalo, por ejemplo, la importancia de un documento del Pontificio Consejo para la Familia del año 1995 titulado Sexualidad Humana, Verdad y Significado, y también muy valioso el documento de la Congregación para la Educación Católica del año 1974, Orientaciones para la Educación en el Celibato Sacerdotal. En quinto lugar, señala ayudar a controlarse en el plano sexual y afectivo y también en lo que se refiere a otras necesidades instintivas o adquiridas, y señala entre paréntesis golosinas, tabaco, alcohol. Se trata de una cuestión lógica. El que no se controla en algunas cosas de las cuales fácilmente podría ejercer un dominio, muy difícilmente lo va a hacer en las que exigen de él mucho más energía, ¿no? Si yo no puedo dejar o abstenerme de fumar en un determinado momento, ¿de dónde voy a tener fuerza para abstenerme quizá de un deseo sexual que es mucho más instintivo, mucho más profundo y mucho más fuerte muchas veces, ¿no? Por eso el practicar el dominio en este tipo de cosas, como señala aquí, pone algunos ejemplos: golosinas, tabaco, alcohol, etc. Además, porque es un principio muy conocido en la espiritualidad cristiana, eso se estudia cuando se estudia el Tratado de los Vicios Capitales, que todo lo que tenga que ver con los excesos en la gula y particularmente con el uso del alcohol son el terreno en el cual después
se generan muchas veces movimientos desordenados sexuales, es decir, el vicio y la lujuria, ¿no? En sexto lugar, señala ayudar a cada uno a asumir sus experiencias pasadas, sean positivas para agradecerlas, sean negativas para descubrir los puntos débiles, humillarse serenamente delante de Dios y permanecer vigilante en el futuro. En otras palabras, nos está diciendo sacar experiencia de los hechos pasados. La memoria de lo pasado nos tiene que hacer prudentes, nos tiene que tirar principios claros de cómo actuar en el futuro cuando se presenten situaciones semejantes. En séptimo lugar, destacar la fecundidad de la castidad, la maternidad espiritual, que es generadora de vida para la Iglesia. Esto ya lo hemos dicho, es el ver positivamente la castidad del celibato, no como algo negativo, no como una condición que hay que meramente tolerar, ¿no? Octavo lugar, crear un clima de confianza entre los religiosos y sus educadores, en este caso podemos decir los superiores, que deben estar prontos a comprender todo y a escuchar con afecto a fin de poder clarificar y sostener, ¿no? Es decir, el diálogo entre superiores y súbditos, que evidentemente los superiores son los que tienen que de alguna manera ayudar en los momentos de lucha, de dificultad particular, afectiva también. Y por último, en noveno lugar, señala el comportarse con la prudencia necesaria en el uso de los medios de comunicación social y en las relaciones personales que pudieran impedir una práctica coherente del consejo de la castidad, ¿no? Esto señala, dice, no es obligación solo del religioso, sino también de sus superiores que tienen que ejercitar una prudencia en esto. Creo que no hacen falta muchos comentarios, ¿no? La prudencia en el uso de los medios de comunicación, ¿no? El uso de la televisión, de la película, las lecturas que uno tiene, el uso hoy en día del teléfono celular, el uso de internet, etcétera, todo esto por un lado. Y por otro lado, el trato que tengo con las personas concretas son los dos ámbitos en los cuales se da o el orden o se da el desorden, ¿no? Bien, sintetizando todo esto, este trabajo, y cerrando de alguna manera esta conferencia, creo que se pueden dividir el trabajo que se tiene que hacer en dos direcciones. Una en las cosas negativas, otra en lo positivo. Negativamente, la voluntad debe tener la capacidad de dominio sobre las tendencias desordenadas que nunca nos van a abandonar porque llevamos con nosotros la herida del pecado original. Como dice el Concilio de Trento, ¿no? En las aguas del bautismo nos borran la culpa, pero no nos borran el fomes peccati, ¿no? Que es dejado, dice el Concilio, ad agonem, para la lucha cotidiana. Por eso justamente, para ejercitarme en eso uno tiene que tener un verdadero control e incluso mortificación, que debe implicar, en primer lugar, una firmeza sin concesiones respecto de las ocasiones de pecado, incluso de las ocasiones de pecado venial, porque si restringimos solo al pecado mortal, ahí ya vamos a estar con los pies metidos en el barro por lo menos hasta los tobillos, ¿no? Estas pueden presentarse por medio de la televisión, revistas dudosas, videos, internet, etcétera, lo que ya mencioné antes. Segundo lugar, proponerse renuncias de cosas que no son tan malas e incluso de cosas que son buenas, no porque sean malas, sino porque quiero ejercitarme. Como el boxeador que antes de ir a una pelea lo que hace es se ejercita con una bolsa de harina. Entonces es ahí donde va tratando, digamos, de ejercitar lo que luego tendrá que hacer con enemigos reales, ¿no? Lo mismo aquí, entonces, el hecho de saber dominar, el uso depende de cada persona, el uso del tabaco, del alcohol, de lo que sea, o privarse incluso de cosas buenas que serían legítimas, pero quiere ver a ver si soy capaz de privarme un poco del sueño, de privarme de ciertas comodidades para ver luego si evidentemente soy capaz de esto, también seré capaz de enfrentar cuando vengan problemas o tentaciones de otro orden mucho más fuerte y más profundo. En tercer lugar, el purificar la memoria, expresión de San Juan de la Cruz, es purificarla de los malos recuerdos de la vida pasada, tanto de los que fueron voluntarios, de los malos hechos voluntarios, como también incluso de los involuntarios, porque hay algunas personas, incluso consagradas, que no superan durante años dramas relacionados a veces con la castidad, ocurridos sin culpa de ellos en la infancia, por ejemplo, el haber sido víctima de abusos, de abandono o de algún modo de violencia. Para trabajar en eso, en la purificación de la memoria, hay que trabajar sobre todo en la línea de la esperanza, como decía San Juan de la Cruz, poner las cosas en las realidades que espero de la vida futura.
meditar más el cielo, de modo tal de que de alguna manera yo viva ya aquí con un pie puesto, el pie de mi inteligencia y de mi esperanza puesto en el cielo. Por algo se dice que celibato, ¿no?, viene de celi beatus, la beatitud celestial, de alguna manera adelantada en esta vida, en esta consagración. Por último, en cuarto lugar, de los aspectos negativos, considero importante, bueno, lo pongo como negativo, también podría ser puesto como positivo, pero considero importante el trabajo en la educación en el pudor. No puede haber afectividad sana sin un pudor bien trabajado, menos todavía una sexualidad equilibrada, bien vivida, bien casta, si no hay pudor. Porque si no hay pudor, empiezan a surgir, ¿no?, las falsas compensaciones, ¿no?, o que en definitiva las falsas compensaciones son disfraces de la impureza. A algunos parece que el hecho de haber elegido la castidad les da licencia para no cuidarse en otras cosas, entonces se permiten groserías en las palabras, frases de doble sentido, etc. Como si el voto de castidad o la promesa del celibato solamente se restringiese a los hechos graves externos, pero no a todo lo demás. Nos olvidamos de esta manera aquello que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, es decir, a los que han sido separados de lo mundano, ¿no? Entre vosotros solamente, decía el apóstol, tiene que haber acciones de gracias. Positivamente, la voluntad, recordemos, está hecha para amar, lo hemos dicho, y cuando no ama como debe, se desinfla y pasa a ocupar el lugar de la voluntad, la pasa a la afectividad, convirtiéndose en sensiblería. De ahí la importancia para el celibato de un amor serio y auténtico, que se debe canalizar en las distintas maneras de donación. Dijimos antes que el amor es entrega. Y esto debe concretarse ¿de qué manera? En primer lugar, con una vida seria de oración, y en particular de vida eucarística, de relación íntima con el Sagrado Corazón de Jesús, con la Santísima Virgen, ¿no? En segundo lugar, una vida de caridad fraterna seria y equilibrada, ya lo insistimos, ya lo dijimos antes, insisto ahora, ¿no? En tercer lugar, una vida de intensa caridad con los pobres y enfermos, con los necesitados en general. En fin, no olvidemos que la castidad es una cuestión de amor a Dios, amor a Jesucristo, amor a la Iglesia y amor a las almas en Cristo. Los problemas de la castidad, en cambio, son cuestiones de amor enfermo, en algunos casos de un amor quizá moribundo o incluso en otros casos de amores ya muertos. Pero también debemos recordar que Jesucristo es médico y además de eso es taumaturgo, o sea, hace milagros. En el Evangelio curó tullidos, devolvió la vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, expulsó a los demonios, pero también resucitó a los muertos. Cada uno sabrá dónde pone su propio problema, ¿no?, y si es que lo tiene, ¿no?, y ya sabe, en caso de tenerlo, a quién y a dónde debe pedir ayuda. Que Dios los bendiga.